Bueno, en este video vamos a comenzar por el primer tema de la materia, que es cinemática. La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que originan este movimiento. Entonces, vamos a comenzar viendo la primera aproximación que vamos a realizar en este curso, que es la aproximación de cuerpo puntual. La aproximación de cuerpo puntual es una idealización física que consiste en considerar el cuerpo en estudio como si fuese puntual, o sea, sin dimensiones, con lo cual el cuerpo va a ocupar un punto en el espacio. Entonces, por ejemplo, si queremos describir el movimiento del auto que estamos viendo, si consideramos el auto como un cuerpo puntual, lo vamos a representar como un punto en el espacio. Entonces, en este curso, para estudiar cualquier cuerpo, siempre lo vamos a considerar como un cuerpo puntual. Ahora, a cualquier cuerpo en movimiento lo vamos a llamar un móvil. Vamos a decir que un cuerpo se mueve si lo vemos cambiar de posición para distintos instantes de tiempo. Entonces, ahora lo que estamos viendo sería el ejemplo de un móvil, que como podemos ver va cambiando su posición, como dijimos recién, para distintos instantes de tiempo. Entonces, cuando hagamos ejercicios referidos a este tema, no importa si tenemos un auto, una pelota, una bicicleta o una persona, a todos ellos los vamos a considerar cuerpos puntuales y lo vamos a llamar móviles, si van cambiando su posición para distintos instantes de tiempo. Ahora, para describir a un móvil vamos a utilizar distintas magnitudes físicas. La primera es la posición, que va a ser una magnitud vectorial y la vamos a describir mediante lo que vamos a llamar el vector posición. Entonces, si tenemos un móvil que está representado por el punto rojo, si representamos un sistema de coordenadas cartesiano en dos dimensiones, entonces vamos a decir que el vector posición del móvil para un determinado instante de tiempo es el vector r, donde el origen del vector es el 0, 0 y el extremo del vector es el punto en el espacio donde se encuentra el móvil. Entonces el vector r lo vamos a escribir como la componente x del vector que va a depender del tiempo por y versor, más la componente y del vector que va a depender del tiempo por el versor j. Ahora, el módulo del vector posición va a tener unidades y las unidades van a ser para nosotros metros, kilómetros o cualquier unidad de distancia. Luego, la siguiente magnitud que vamos a utilizar va a ser el tiempo. El tiempo va a ser una magnitud escalar, con lo cual lo vamos a representar mediante un número y su correspondiente unidad. Las unidades que vamos a utilizar para el tiempo en general van a ser segundos o van a ser horas, pero podrían ser cualquier unidad de tiempo. Bueno, vamos a ver ahora a qué vamos a llamar la trayectoria de un móvil. Vamos a llamar la trayectoria a la curva en el espacio que el móvil recorrió al desplazarse. Entonces, se llama curva matemáticamente en forma general, pero si el móvil realiza una línea recta en el espacio, vamos a decir que el movimiento es en una dimensión. Si la curva que realiza el móvil está contenida en un plano, vamos a decir que el movimiento es en dos dimensiones. Y si la curva que realiza el móvil está comprendida
en el espacio, entonces vamos a decir que el movimiento es en 3 dimensiones. Nosotros en este curso vamos a estudiar solamente móviles cuya trayectoria sea en una dimensión o en 2 dimensiones. Bueno, vamos a ver ahora a qué vamos a llamar el vector desplazamiento. Supongamos que, como vemos en la figura, el arquero dispara una flecha que realiza una trayectoria como la línea punteada roja. Entonces, si ponemos un sistema de coordenadas cartesiano, entonces, si para un tiempo que llamamos t1, la flecha se encuentra en la posición que la representamos por el vector R1, y para un tiempo t2 la flecha se encuentra en una posición que la representamos mediante el vector R2, entonces vamos a llamar el vector desplazamiento a el vector que se obtiene de la resta de R2 menos R1, y lo vamos a simbolizar con la letra griega delta multiplicada por el vector R. Entonces delta R va a ser el vector desplazamiento y va a ser el vector posición en el tiempo 2 menos el vector posición en el tiempo 1, o sea R2 menos R1. En la figura ese vector es el que vemos punteado en azul, que estoy indicando ahora. Ese es el vector R2 menos R1. Vamos a llamar el intervalo temporal a el tiempo t2 menos el tiempo t1, y lo vamos a simbolizar con la letra delta por t. Entonces delta t va a ser el intervalo temporal y va a ser el tiempo t2 menos el tiempo t1. Entonces, teniendo la definición del vector desplazamiento y del intervalo temporal, vamos a definir el vector velocidad media de la siguiente manera. El vector velocidad media va a ser el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo temporal, o sea R2 menos R1 sobre T2 menos T1, que también lo podemos representar de esta manera, como delta R dividido delta T. Eso va a ser el vector velocidad media. Bueno, teniendo esas definiciones, vamos a comenzar a estudiar el primer movimiento que vamos a ver en este curso, que es el movimiento rectilíneo y uniforme. Vamos a llamar movimiento rectilíneo y uniforme al movimiento cuya trayectoria es una línea recta y en el cual la velocidad del móvil es siempre constante. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un movimiento rectilíneo y uniforme en el ejemplo que estamos viendo ahora. Si tenemos un auto que se mueve en una línea recta y que recorre distancias iguales en tiempos iguales, con lo cual la velocidad va a ser constante, entonces vamos a decir que el auto está realizando un movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces al auto lo vamos a representar como un cuerpo puntual, y para describir la posición del auto nos va a alcanzar con utilizar solamente un eje. Si ponemos el eje en la dirección del movimiento y lo llamamos el eje X, entonces el vector posición del auto va a tener una sola componente. Entonces, si llamamos el tiempo inicial t sub 0 y la posición inicial del móvil x sub 0, entonces para un determinado tiempo la posición del móvil la vamos a llamar x, que va a ser una función del tiempo. Entonces, como dijimos recién, el vector posición va a ser
la componente X del vector posición por Y versor, la velocidad media, en este caso, del movimiento rectilíneo y uniforme, lo vamos a llamar simplemente la velocidad del móvil, y la vamos a escribir como la componente X del vector velocidad por Y versor. Entonces, sabiendo que la velocidad media va a ser la velocidad del móvil, entonces la componente X del vector velocidad la podemos escribir de esta manera, como la componente X del vector posición menos la componente X del vector posición inicial dividido el intervalo de tiempo t menos t0, donde la componente X del vector velocidad puede ser mayor que 0 o menor que 0. Si es mayor que 0, significa que el móvil se está desplazando hacia la derecha, en el mismo sentido que el versor Y, y si la componente X del vector velocidad es negativa, significa que el móvil se está desplazando hacia la izquierda. Eso significa en sentido opuesto que Y versor. Bueno, vamos a llamar la ecuación horaria del movimiento rectilíneo y uniforme a encontrar una ecuación que nos describa la componente X del vector posición en función del tiempo. Entonces, para esto, de la ecuación que estoy redondeando, el término t menos t0 que está dividiendo en el término de la derecha de la igualdad, lo pasamos multiplicando al término de la izquierda. Y luego, x sub 0 que está restando, en el término derecho de la igualdad, lo pasamos sumando al término izquierdo de la igualdad. Con lo cual nos queda la ecuación que estoy redondeando ahora. Ahora esa ecuación la podemos escribir de esta manera, como x igual a x0 más b por t menos t0, donde x es la componente x del vector posición, x0 es la componente x del vector posición inicial y b es la componente x del vector velocidad. Entonces, más formalmente, esa ecuación la podemos escribir como está recuadrada, como x, que es una función del tiempo, va a ser igual a x0 más b por t menos t sub 0. Y los valores de tiempo van a ser mayores o iguales que t sub 0, que va a ser el tiempo inicial. Entonces, como nosotros sabemos, x va a ser la componente x del vector posición, x0 va a ser la componente x del vector posición inicial y b va a ser la componente x del vector velocidad. Ahora, sabiendo eso, cuando realicemos los ejercicios y de acá en adelante, a x lo vamos a llamar la posición, a x0 lo vamos a llamar la posición inicial y a b lo vamos a llamar la velocidad, pero recordando siempre lo que dijimos recién. Bueno, vamos a ver ahora cómo serían los gráficos de posición en función del tiempo. Recordando que la posición en función del tiempo la podemos escribir de esa manera. Entonces, para el movimiento rectilíneo y uniforme, si graficamos x en función del tiempo, el gráfico siempre va a ser una semirrecta, que va a comenzar en el punto que va a tener coordenadas t sub 0 y x0, y la pendiente de la recta va a ser la velocidad. Si la velocidad es positiva, la recta va a ser creciente. Si la velocidad es negativa, la recta va a ser decreciente. Ahora, si graficamos la velocidad en función del tiempo, como en el movimiento rectilíneo y uniforme la velocidad es constante, entonces el gráfico nos va a quedar una semirrecta horizontal. Si la velocidad es positiva, la semirrecta va a estar por arriba del eje horizontal, y si la velocidad es negativa, la semirrecta va a estar por debajo del eje horizontal. Ahora, si nos fijamos el área que está sombreada,
podemos ver que es el área de un rectángulo, donde la base del rectángulo va a ser t menos t0 y la altura del rectángulo va a ser b. Entonces el área la vamos a poder escribir como la base por la altura, o lo que es lo mismo, la altura por la base. Entonces el área va a quedar b por t menos t0. Ahora, recordando la ecuación horaria del movimiento rectilíneo y uniforme, que estoy redondeando ahora, si x0 lo pasamos restando, podemos ver que b por t menos t0, que es el área, va a ser igual a x menos x0, que va a ser el desplazamiento del móvil. Y eso es algo que vamos a utilizar en general. Si nosotros tenemos el gráfico de la velocidad de un móvil en función del tiempo, aunque ese gráfico no sea constante, el área encerrada en un cierto intervalo de tiempo va a ser el desplazamiento del móvil en ese intervalo de tiempo. Bueno, vamos a ver ahora distintos gráficos de posición en función del tiempo y de velocidad en función del tiempo, para el caso particular en el cual t sub 0 sea igual a 0. Entonces, en el primer ejemplo que estamos viendo, tenemos un móvil representado por la bicicleta con los dos nenes, que se mueve hacia la derecha, como lo indica el vector velocidad. Pero en el primer caso, a tiempo t sub 0 igual a 0, el móvil se encuentra en la posición 10 metros, y en el segundo caso, a tiempo 0 igual a 0, el móvil se encuentra en la posición menos 10 metros. Entonces, los gráficos de posición en función del tiempo van a ser semirrectas, donde en el primer caso, la semirrecta va a comenzar en el punto que estoy marcando, que sería el punto 0,10, y va a tener pendiente positiva porque la velocidad es positiva. Y en el segundo caso, el gráfico de posición en función del tiempo va a ser una semirrecta que va a comenzar en el punto que estoy marcando ahora, que es el punto 0 menos 10, y también va a tener pendiente positiva porque la velocidad es positiva. Y el gráfico de velocidad en función del tiempo va a ser el mismo para los dos casos, y va a ser una semirrecta horizontal que va a estar por arriba del eje horizontal que indica el tiempo. Bueno, vamos a ver ahora distintos gráficos de posición en función del tiempo y de velocidad en función del tiempo, para el caso particular en el cual t sub 0 sea igual a 0. Entonces, en el primer ejemplo que estamos viendo, tenemos un móvil representado por la bicicleta con los dos nenes, que se mueve hacia la derecha, como lo indica el vector velocidad. Pero en el primer caso, a tiempo t sub 0 igual a 0, el móvil se encuentra en la posición 10 metros, y en el segundo caso, a tiempo 0 igual a 0, el móvil se encuentra en la posición menos 10 metros. Entonces, los gráficos de posición en función del tiempo van a ser semirrectas, donde en el primer caso, la semirrecta va a comenzar en el punto que estoy marcando, que sería el punto 0,10, y va a tener pendiente positiva porque la velocidad es positiva. Y en el segundo caso, el gráfico de posición en función del tiempo va a ser una semirrecta que va a comenzar en el punto que estoy marcando ahora, que es el punto 0 menos 10, y también va a tener pendiente positiva porque la velocidad es positiva. Y el gráfico de velocidad en función del tiempo va a ser una recta horizontal que va a estar por arriba del eje horizontal.
Vamos a ver ahora este otro ejemplo. Nuevamente el móvil son los dos nenes arriba de la bicicleta y en ambos casos el móvil se mueve hacia la izquierda como lo indica el vector velocidad. En el primer caso, a tiempo cero, el móvil se encuentra en la posición 10 metros y en el segundo caso, a tiempo cero, el móvil se encuentra en la posición menos 10 metros. Entonces, el gráfico de posición en función del tiempo para el primer caso va a ser una semirrecta que va a comenzar en el punto que estoy marcando ahora, que es el punto 0,10, y va a tener pendiente negativa porque la velocidad en este caso es negativa. Y para el segundo caso, el gráfico de posición en función del tiempo va a ser una semirrecta que va a comenzar en el punto que estoy indicando ahora, que es el punto 0 menos 10, y va a tener pendiente negativa porque nuevamente en este caso la velocidad es negativa. Y por último, el gráfico de velocidad en función del tiempo va a ser el mismo para los dos casos. Va a ser una semirrecta horizontal que va a estar por debajo del eje horizontal que indica el tiempo, porque en este caso, como vimos, la velocidad es negativa. Bueno, y por último vamos a ver un ejemplo de cómo calcular el encuentro entre dos móviles que se desplazan con movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces, en este caso, el móvil A es una moto que a tiempo inicial, que lo vamos a llamar 0, se encuentra en la posición 0. Y el segundo móvil es un auto que lo vamos a llamar el móvil B, que a tiempo 0 se encuentra en la posición 420 kilómetros. El móvil A se mueve hacia la derecha con una velocidad en módulo de 80 km por hora y el móvil B se mueve hacia la izquierda con una velocidad en módulo de 120 km por hora. Entonces, para encontrar la posición en la cual ambos móviles se encuentran, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir las ecuaciones horarias de ambos móviles. Entonces, para el móvil A, la ecuación la vamos a escribir como x sub A igual a x0A más BA por T menos T0A. Y para el móvil B, vamos a tener una ecuación similar. XB va a ser igual a x0B más B sub B por T menos T0B, donde x0A va a ser la posición inicial del móvil A, B sub A va a ser la velocidad del móvil A y T sub 0A va a ser el tiempo inicial para el móvil A. Y de forma similar lo mismo para el móvil B. Ahora vamos a escribir las condiciones iniciales. Habíamos dicho que vamos a tomar el tiempo inicial como 0 para los dos móviles. Ahora, para el móvil A, la posición inicial va a ser 0 kilómetros y la velocidad del móvil A va a ser 80 km por hora y va a ser positiva porque el móvil A se mueve hacia la derecha. Para el móvil B, la posición inicial va a ser 420 kilómetros y la velocidad va a ser menos 120 km por hora porque el móvil B se mueve hacia la izquierda. Entonces, reemplazando esos datos, nos van a quedar las ecuaciones horarias de los móviles de la siguiente manera. Para el móvil A, la posición en función del tiempo va a ser 80 km por hora por T, y para el móvil B, la posición en función del tiempo va a ser 420 km menos 120 km por hora por T. Y en ambos casos, esas ecuaciones van a ser válidas para valores de T mayores o iguales que 0, donde 0 es el tiempo inicial. Entonces, para ver dónde se encuentran ambos móviles, lo que vamos a plantear
es para qué valor de tiempo ambas posiciones son iguales. Y ese tiempo lo vamos a llamar el tiempo de encuentro. Entonces, si igualamos ambas ecuaciones horarias, reemplazando t por el tiempo de encuentro, nos queda la ecuación que estoy redondeando ahora. Entonces, para despejar el tiempo de encuentro, vamos a pasar el término que estoy redondeando, que está restando, del lado derecho de la igualdad al lado izquierdo. Y lo vamos a pasar sumando. Entonces nos va a quedar la ecuación que estoy redondeando ahora. Si sumamos 80 km por hora más 120 km por hora, entonces nos queda que 200 km por hora por el tiempo de encuentro va a ser igual a 420 kilómetros. Si ahora los 200 km por hora que están multiplicando los pasamos dividiendo, nos queda que el tiempo de encuentro va a ser 420 kilómetros dividido 200 kilómetros por hora. Simplificamos los kilómetros y el resultado nos queda 2,1 horas. Ahora, si ese tiempo de encuentro lo reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones de posición en función del tiempo de los móviles, vamos a obtener la posición de encuentro, que nos da 168 kilómetros. Entonces, la posición de encuentro va a ser 168 kilómetros y el tiempo de encuentro va a ser 2,1 horas. Si graficamos la posición en función del tiempo de ambos móviles, obtenemos el gráfico que estamos viendo ahora. La semirrecta verde es el gráfico de posición en función del tiempo del móvil A y la semirrecta azul es el gráfico de posición en función del tiempo del móvil B. Y el punto del plano que estoy indicando ahora indica el encuentro de ambos móviles, donde la posición de encuentro es 168 kilómetros y el tiempo de encuentro es 2,1 horas. Bueno, con esto terminamos este primer video en el cual vimos cinemática y movimiento rectilíneo y uniforme. Espero que les haya servido. Hasta luego.